¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuadalopecia. Soy el Dr. Óscar Muñoz y aunque no lo pienses, estás viendo este vídeo por culpa de las ovejas. Sí, de las ovejas, has oído bien, de la lana que producen las ovejas. Porque se han estudiado mucho la relación que hay en la producción de lana con la hormona sobre la que versa este vídeo, que es una hormona, una proteína, una vitamina, como queréis llamarla, que se llama melatonina, que la produce tu cerebro, una parte en concreto, que es la glándula pineal o epífisis, y está involucrada, aparentemente, y ahora veremos, en muchos procesos del cuerpo humano, como son la muda de pelo, y por eso la lana, pero en nuestro caso, evidentemente en los humanos, la caída de pelo, el crecimiento del pelo, el color de pelo, y otros procesos que van a ser bastante divertidos. Así que nada, ¡vamos allá! La melatonina lleva, desafortunadamente, como unos 10-15 años de moda. Tuvo una moda previa, sobre todo por la relación aparente que hay con el ritmo vigilia-sueño. Sabéis que aparentemente está involucrada también en cómo dormimos y cómo es nuestra vigilia, y de hecho muchas se ha utilizado para tratar el jet lag. Y ha revivido un segundo rejuvenecimiento últimos 10 años porque se ha encontrado que en la piel y en los pelos existen receptores para esta hormona. Eso no significa que la función de esta hormona sea muy potente, pero esos receptores se han encontrado y ya rápidamente los laboratorios y las cosméticas han puesto melatonina en todos los productos, cremas, colirios, lacas, pastillas, lo que queráis, porque aparentemente, claro, como hay receptores en la piel y el pelo, será bueno, ¿no? Bueno, en realidad os he engañado un poquito. No solamente esta hormona se produce en el cerebro, sino que lo que ha sido realmente revolucionario ha sido saber y encontrar que nuestros pelos, en la glándula pilosebácea, es capaz de fabricar esta hormona y que tiene funciones in situ. De hecho, actualmente sabemos que, yo diría, todos los mamíferos, esta hormona se produce in situ en el pelo y está involucrada de forma directa o indirecta en ciclos del pelo. De hecho, si buscáis un poco en internet, buscáis publicaciones, veréis que hay desde publicaciones en perros, gatos, ratones, ciervos, hurones, he visto de todo, en los que se ha demostrado que la muda del pelo, ¿vale?, está relacionado con los niveles y la función de esta hormona en concreto. ¿Pero qué pasa en el ser humano? Pues fijaos, se ha intentado extrapolar mucho los resultados que se han encontrado en ovejas, como os decía, en la producción de lana, fundamentalmente de cachemira, porque aparentemente la suministración oral de mucha cantidad de melatonina a las ovejas favorece que produzca más lana, porque dificulta que su pelo se caiga y favorece que crezca más. Y aquí viene el problema, ya empezamos con los datos discordantes. Por ejemplo, in vitro, es decir, cogiendo pelitos de personas y estimulándolos con melatonina pues en un recipiente, se ha visto que a veces crece el pelo, a veces no crece y a veces dificulta el crecimiento. Y actualmente se piensa que algunas concentraciones pueden estimularlo, pero otras no. Pero claro, como los datos son discordantes, crea ligera inquietud. Cuando uno empieza a ver estudios clínicos, también se encuentra datos un poco discordantes o estudios no muy bien hechos. Por ejemplo, hay un estudio muy divertido que les ponen a unas mujeres una loción con melatonina y se la untan durante unas cuantas semanas. Y al acabar el estudio, se ve que aparentemente las mujeres que tienen operación genética mejoran un poco más en lo que es el ratio de pelos en crecimiento. Esto es simplemente una variable, es decir, intermedia, es decir, es como si tú te haces una analítica y ves que la analítica está bien, pero realmente lo que tú quieres ver es que haya más pelo. Vale, pues esto no se ha demostrado todavía con una diferencia clínicamente relevante usando melatonina. Simplemente que hay algunas variables intermedias que pudieran indicar que pueden provocar más pelo, pero eso luego que el ojo humano vea que haya más pelo, De hecho hay estudios, incluso hay uno que habla de que la melatonina no tiene ninguna aplicación en mujeres para engordar el pelo en la zona frontal, que es la zona que más se quejan. Como veis, datos muy discordantes, que esto suele ocurrir cuando se extrapolan datos muy beneficiosos en animales y pasamos al ser humano, porque no somos iguales, evidentemente, hay similitudes, pero no somos exactamente iguales. Con respecto al color del pelo, también hay estudios in vitro en el que cogen pelos humanos, lo estimulan con melatonina y ven que aparentemente se expresan, hay más cantidad de melanocitos, que son las células que están implicados en la pigmentación del pelo, es decir, para evitar la canicie. Sin embargo, estos estudios in vitro, cuando se trasladan al medio clínico, empiezan a hacer aguas, ya no empieza a verse tantos beneficios. ¿Cuál es mi opinión? Pues chicos, veréis, yo creo que el impacto real en el ser humano de melatonina es reducido. Y es reducido, por lo menos en la parte que yo me dedico, evidentemente al pelo,
Por una simple razón. Los seres humanos realmente no tenemos lo que denominamos mudas de pelo sincrónicas. A ver, os cuento una historieta. Por ejemplo, los zorros. Los zorros, cada X meses, tienen una muda de pelo muy importante. Y es sincrónica, es decir, la mayor parte de muchos de sus pelos están creciendo y llega un momento que dejan de crecer todos a la vez y se caen. Por eso dejan manojos de pelo. En el ser humano no es así. Tenemos una caída de pelo asíncrona. Al mismo tiempo se está cayendo pelo y nos crece pelo. De forma que es muy raro que tengamos ciclos de pelo con más caída. Esto es algo que es muy extraordinario. Algunas personas lo sufren, pero no es lo habitual. Me explico. Ahora mismo en mi cabeza, sí, aquí, literalmente, probablemente un 90% de estos pelos están en fase de anágena, es decir, creciendo, y a alguno le quedan todavía unos añitos, me crecerán probablemente unos 4 o 5 años, tengo calculado yo, y pongamos que un 10% está en fase de caída activa, telógena, es decir, que son pelos que hago así y los arranco fácilmente porque ya están a punto de desprenderse. Y esto ocurre en cualquier momento del año. No me ocurre especialmente más en verano, o más en otoño, o más en invierno. No, porque este mecanismo es, en seres humanos, aparentemente bastante independiente de probablemente hormonas como la melatonina, a diferencia de otros animales que sí que tienen mudas muy importantes. Por ejemplo, las serpientes. Las serpientes mudan la piel. Nosotros no exactamente, de hecho nuestra piel se renueva más o menos, es decir, está renovando de forma continua en ciclos de 28 días, pero es de forma asíncrona, al mismo tiempo hay piel que crece y piel que se cae, igual que ocurre con nuestro pelo. Y esta es la explicación que tengo yo, que todos los hallazgos que se han encontrado en animales no son especialmente superponibles en humanos. Entonces, es posible que la melatonina tenga algún beneficio, pero es muy reducido. Y ahora os cuento mi experiencia clínica real como doctor. Yo melatonina he prescrito bastantes veces para efluvios, caídas de pelos, porque yo particularmente no pienso que tenga una especial utilidad para engordar el pelo. Sí que probablemente tiene utilidad para forzar a que el pelo sea o permanezca más tiempo en fase de crecimiento y pudiera tener algún tipo de ayuda a estas caídas crónicas o estas caídas de más tiempo del que debería. ¿Problema que hay? Que mi experiencia, que ya desafortunadamente larga porque me hago viejete, ha sido también muy discordante. Yo tengo personas que han respondido bien a esto y personas que no han respondido bien. ¿Y esto qué significa? Pues solo significa dos cosas. Que o bien la mejoría que tienen o el empeoramiento no tiene nada que ver con la melatonina, con lo cual es coincidencia, o bien quizás sí que hay algunas caídas de pelo que se puedan mejorar con melatonina, pero actualmente la medicina no somos capaces de identificarla. Nos faltan marcadores, nos faltan variables. A efectos prácticos significa que no sabemos a qué pacientes se pueden beneficiar, si es que se benefician, de melatonina. Como decía antes, no veo que tenga especialmente utilidad para lo que es engrosar el pelo, es decir, para la alopecia genética no le ve mucho sentido, y para lo que es las canas. Para las canas, de nuevo, es que el mundo de las canas es un mundo apasionantemente decepcionante, diría. Siempre se buscan cosas que sean antioxidantes o cosas que provocan los melanocitos, pero a nivel operativo es tan complejo el tema, que ya hablaré quizá de esto en otro vídeo. Es muy complicado saber si realmente la melatonina tiene algún efecto. Yo particularmente no tomo para prevenir mis canas que me están apareciendo. Con lo cual, el resumen es que la melatonina, el impacto que tiene real en humanos, por lo menos en mis órganos que yo me dedico, es muy reducido y generalmente no es para nada mi primera opción cuando hay que tratar problemas o patologías de los pelos. También hay un problema, y es el problema de la dosis. Yo creo que para hacer algún impacto beneficioso para el ser humano, la melatonina probablemente debería consumirse a dosis más altas de las que habitualmente se pueden comprar en supermercados, etc. Yo recuerdo hace muchos años que estaba en Estados Unidos, en San Diego, y me acuerdo que en el aeropuerto me hizo gracia me compré, de hecho me traje para España, un bote gigantesco de gominolas de melatonina a dosis altísimas, que eso no están disponibles en España, en mi país, porque aquí, por ejemplo, donde vivo yo, hay que prescribir dosis más altas. Yo creo que probablemente si tiene un beneficio son a dosis más altas que las dosis bajas que puedes comprar por complementos, salvo que evidentemente te eches con complementos que al final vas a estar orinando y con diarrea de melatonina, que no te recomiendo. Así que resumen, chicos, no creo que sea algo que debéis perder mucho la cabeza, quizá tiene algún beneficio que actualmente no conocemos bien, y esto probablemente se debe a que yo creo que filogenéticamente
nuestro pelo es mucho más diferente al de otros mamíferos, lo que es muy muy curioso. Así que nada, nos vemos al próximo episodio de Escuela Alopecia.